Bienvenidos a una nueva edición de Focus Group con nuestro Bishop Rudy Gracia. El futuro de Dios está disponible para todos, pero no muchas veces todos podemos lidiar con el futuro que Dios tiene preparado con nosotros porque venimos cargando maletas de un pasado que está latente en nuestro presente. Como cristianos hoy queremos traer solución y herramientas disponibles para todos ustedes con nuestro Bishop. Adelante, pastor. Yo creo que es un tema muy interesante el que vamos a tratar, porque ¿quién no está tratando con vestigios del pasado? La realidad es que todos batallamos con esto, experiencias, traumas, heridas, y creo que es importante que nosotros podamos darle una perspectiva al pueblo de Dios en referencia a lo que la palabra nos enseña respecto al pasado. Bueno, tenemos parte de nuestro liderazgo hoy. Contamos con la presencia de los pastores Hernández y vamos a comenzar con las damas. Adelante, pastora María. Bueno, tú estás diciendo que influye, ¿verdad? Según dice la lírica, lo pasado no me interesa. ¿Puede uno vivir sin interesarse en lo que pasó? Es decir, ¿puede uno continuar un futuro sin tomar en cuenta lo que pasó? Bueno, yo creo que eso es exactamente la redención, y yo creo que ese es el plan de Dios. Es más, vamos a irnos a la persona de Dios, a su personalidad y aparte de su característica. Una de las cosas que Dios hace es que dice que Él olvida. Dice que Él toma las cosas que tú hiciste y las pone, y estamos hablando en el contexto de la redención, y las pone en el fondo de la mar. Se olvida de ellas, las deja atrás. Y si Dios tiene esa personalidad, o sea, si parte de su carácter es literalmente borrar o desprenderse de lo que pasó. Superar. Exacto. Entonces yo creo que nosotros, los que tenemos el mismo ADN de Dios y los que estamos sirviendo al Señor, tenemos que más o menos practicar o alinearnos a lo mismo. Es muy interesante lo que el Señor dijo una vez, que dijo, la prueba, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero la prueba de que Abraham, Isaac y Jacob están vivos es el hecho de que Dios no es Dios de muertos. Si estuvieran muertos, Dios ni los recordara, ni hablara de ellos, ni nada, porque lo que está muerto se entierra. Una de las cosas más interesantes es que el pueblo de Israel cargaba con los huesos, tanto con los de José como los de Jacob, y el Señor les ordenó enterrarlo. Porque tú tienes que entender que si algo murió y todo lo que está en pasado murió, si algo murió, se entierra. Y enterrarlo significa, usted lo pone ahí, se olvidó de eso y avanza. Entonces es muy importante que nosotros logremos divorciarnos del pasado, logremos cortar con el pasado, logremos avanzar sin tener, sin cargar con ese peso que nos añadiría fluir a un futuro con un pasado todavía en nuestros hombros. Bishop, logramos ver cómo la palabra nos dice que renovemos nuestra mente. ¿De qué manera práctica lo podemos hacer cuando nos referimos al pasado y esta nueva vida en Cristo? Eso es lo más interesante. Lo más interesante es que lo que yo dije hace un momento obviamente puede ser chocante, porque Dios es todopoderoso y Él tiene la potestad de olvidar. Dios tiene la potestad de tomar algo y borrarlo, por decirlo así, porque Él lo puede todo, y literalmente la Biblia lo dice. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros como seres humanos que no podemos olvidar, ¿verdad? Podemos hacer para superar, que fue la palabra que tú dijiste hace un momento, para superar el pasado. Por ejemplo, Pablo decía, mira una de las estrategias que Pablo tenía. Pablo decía, yo olvido lo que queda atrás, y mira esto, extendiéndome hacia adelante. Una de las maneras de nosotros dejar atrás el pasado es enfocándonos en el futuro con fe y con esperanza. En otras palabras, en vez de pensar hacia atrás, acostumbrarse a pensar constantemente hacia adelante. ¿Estamos entendiendo? Esa era la estrategia de Pablo.
Hay otras estrategias, pero esa es la estrategia de Pablo. Otro va en lo que es tu pregunta, que es a lo que es limpiar o lavar tu mente, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Sustituir, porque volvemos a lo mismo, tú no vas a olvidar, pero sí puedes superar el dolor o el trauma o el efecto negativo que causaba esa memoria. Sí puede superarse cuando se sustituye por fe, por esperanza, que esto lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto de limpieza, ¿verdad? Por eso es que Jesús decía, ustedes están limpios por la verdad, que es la palabra. Y esto se lo dijo cuando estaba hablando cuando Pedro le dijo, no, pero entonces lávame el cuerpo entero. Y dice, no, espérate, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces, tenemos que encontrar las diferentes maneras de poder superar todas estas cosas que desde nuestro pasado nos perturban el presente con el único fin de destruir nuestro futuro. Amén. Bishop, muy interesante. Siempre pones la ilustración de aquellos que están manejando y viendo por el retrovisor. Entonces, Dios te pone un espejo muy grande para mirar hacia adelante, entonces tú estás mirando por el espejito, entonces vas a chocar. Entonces vivimos chocando. Se ha descubierto que el hombre emite de una manera natural algunos 60,000 pensamientos diarios. Entonces, de esos 60,000 pensamientos, el 80% son negativos. O sea, que el negocio del diablo es muchas veces recordarnos fracasos y situaciones que hemos vivido, con tal de que nosotros no nos extendamos, como dice la Biblia, hacia adelante. ¿Qué recurso bíblico podemos usar? Sabemos que la palabra, como nos ha dicho, pero hay otros recursos que tú puedas decir, ¿qué podemos hacer para sustituir eso o para enfrentar eso? Que la Biblia dice que el área del alma, ¿verdad?, de nuestra mente es un campo de batalla, entonces. Sí, y quiero hacer una salvedad, que aunque sí es el enemigo el que constantemente saca del pasado para condenarnos, él también utiliza personas para hacerlo. Nosotros tenemos que entender que en muchas situaciones y en muchos errores que la gente comete, la gente puede venir delante de Dios y arrepentirse, pero los que están a tu alrededor no van a permitir que tú completamente te divorcies de esto, y eso es un problema extremo, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que todo tiene que comenzar con la disponibilidad o la voluntad de los individuos. El alma es como un telón, y en el alma está la memoria, la voluntad y el asiento de las emociones. Y el alma es un telón que actúa, es como el velo que actúa entre la carne y el espíritu. Nosotros tenemos que poder voluntariamente controlar nuestra alma. En otras palabras, cuando Pablo decía, olvidando lo que ciertamente queda atrás, y habiendo nosotros dicho que usted no puede 100% olvidar, la imagen va a permanecer, la memoria va a permanecer, él estaba usando el poder de su voluntad para enfocarse voluntariamente, valga la redundancia, en otra cosa, y en este caso era en el futuro. Nosotros tenemos que, primero que todo, sanar, luego procesar esas memorias de una manera diferente, pero sobre todas las cosas, enfocarnos en lo que está delante, establecer nuevas metas, establecer tener nuevos anhelos, nuevos sueños, porque ese es el antídoto del pasado, de un pasado negativo. Es un futuro lleno de esperanza y lleno de planes y lleno de ilusiones. ¿Estamos claros? Entonces yo creo que eso es demasiado básico. Aun cuando hablamos nosotros en el contexto de la palabra de Dios, eso es lo que la palabra de Dios hace. Cuando la palabra de Dios te infunde fe, la Biblia dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que tú esperas. Entonces, y la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando otra vez de un enfoque al futuro. Cambia la expectativa. Claro, un enfoque al futuro, una expectativa, lo que miras hacia adelante, y esto tiene que ver muchísimo con tu voluntad.
Bishop, y en el capítulo 3, tú estás citando a Filipenses 3, cuando dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, pero en el 4, fíjate que está hablando mucho de cómo nosotros manejamos el pensamiento, ese libro completo, porque dice que tú puedes elegir en qué pensar, porque entonces no lo diría como un imperativo, dice, en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, o sea que uno puede definitivamente elegir en qué pensar, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas que te extienden hacia adelante y no están arrastrándote hacia tu pasado. Claro, vamos a citar en Lucas capítulo 15 uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Parece mentira lo que voy a decir, pero uno de mis personajes favoritos en la Biblia es el hijo pródigo. Y la verdad es, el hijo pródigo tiene tantas lecciones, literalmente. Y yo he sacado algunos 25 mensajes en esta parábola del hijo pródigo. Es una parábola con una extrema profundidad, no lo parece, pero sí. Ahora fíjate, de repente el hijo pródigo llega a un punto donde voluntariamente, volvemos a lo mismo, voluntariamente él escoge pensar en la casa de su padre en vez de pensar en el tollazo que él había hecho. Él estaba en el medio y él de repente le da la espalda a la posilga de cerdos, al pasado y a las tonterías que él hizo, y comienza a mirar y a soñar y a ilusionarse con algo que todavía estaba en futuro. Es impresionante. Eso fue un acto de su voluntad. En ningún momento dice que un ángel apareció, que uno de los chanchos lo enseñó. No. Él se pone en pie y él escoge cortar el cordón umbilical del pasado y mirar hacia un futuro lleno de esperanza y lleno de fe. Entonces eso es algo voluntario, eso comienza en la voluntad del individuo. Nosotros a veces subestimamos en extremo el poder de nuestra voluntad, pero por nuestra voluntad es que nosotros somos salvos o estamos perdidos. Porque la salvación es por gracia, pero se recibe mediante la fe como un acto de voluntad de recibirla, ¿o no? Así es. Usted confiesa a Jesús en la certeza, ¿verdad? Y usted hace la decisión de seguir a Jesús en la certeza de que lo que la palabra dice es real. Entonces, a veces subestimamos el poder de la voluntad, cuando el poder de la voluntad es algo tan, pero tan poderoso que ni siquiera Dios escogió permitirte a ti tener voluntad propia. Lo escogió. ¿Para qué? Para que tú escojas lo correcto. Entonces usted tiene que escoger, mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Tú citaste una ilustración que yo uso mucho, y es que en un vehículo el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor, y eso tiene un sentido, porque usted está supuesto a manejar mirando adelante y ocasionalmente tiras un ojito atrás a ver qué viene por ahí o qué va quedando atrás, ¿verdad? Pero usted está supuesto a siempre estar mirando hacia adelante. Así es, Ashley, adelante con tu pregunta. Bishop, ¿cómo podemos nosotros como iglesia poder crear un ambiente de apoyo para aquellos que están lidiando con su pasado, pero sin perder la importancia del arrepentimiento y también de la transformación? Bueno, tú acabas de preguntar algo muy interesante, pero precisamente nosotros en la iglesia cristiana evangélica somos intolerantes del pasado de todos y solamente aceptamos el nuestro. Es muy egocéntrica la manera en que los cristianos tratan con el pasado de una persona. Es como si creyésemos en gracia y misericordia para nosotros mismos, pero no para los demás. Y crear un sistema de soporte en una iglesia para tratar con las personas que tienen un pasado, que tienen heridas del pasado, que tuvieron un pasado muy borrachoso, es algo que tiene que ver mucho con una iglesia que tenga cierto carácter y cierta madurez.
siempre que tratamos de hacer esto, se nos acusa de ser gente que celebra el pecado o ser gente que acepta el pecado, simplemente porque toleramos a gente que eran narcotraficantes, eran prostitutas, que también Jesús lo toleró. Los únicos que no toleraron este tipo de gente o que no toleraban este tipo de gente eran los fariseos. Hasta a Jesús le encontraron algo negativo que decirle, ¿verdad? Entonces, la religiosidad no nos permite en lo absoluto crear un sistema de soporte para gente que tiene un pasado nefasto. No nos los permite. Eso es prohibido en el contexto de la religiosidad o del legalismo. Pero una relación con Dios y una genuina comunión y una iglesia que verdaderamente está basada en principios bíblicos sí nos permite darle un respaldo y darle amor a la gente. ¿Por qué? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo, porque va en el contexto de lo que estamos tratando. ¿Qué es misericordia? Un favor no merecido. Si Dios te otorga misericordia respecto a algo, quiere decir que ese algo ya queda atrás, está perdonado, está bajo la justicia de Dios. Si Dios te otorga nuevas misericordias cada mañana, quiere decir que cada mañana Él quiere que tú apagues lo que pasó ayer, que tú confíes en Él para que esto que queda ahora en el día de ayer ya está bajo la justicia de Dios. Y eso el hombre no puede procesarlo, entenderlo y mucho menos tolerarte a ti si tienes esa actitud. Entonces, es difícil darle un soporte y crear un respaldo. Los cristianos, la iglesia cristiana es extremadamente prejuiciada con cualquier carrera ¿verdad?, que no haya sido la mejor, o cualquier persona que haya tenido un divorcio, un fracaso. Son extremadamente fariseicos en ellos. Si Dios te da nuevas misericordias cada mañana, es porque Él quiere que tú te desprendas de cualquier error que cometiste ayer y que confíes en lo que Él puede hacer en hoy para tener un mejor mañana. Amén. Adelante, Diego, con tu pregunta. Sí, tío, hay muchas personas que han tenido pasados horribles, situaciones horripilantes, ¿verdad? Y ya hemos atacado cómo poder superar el pasado, cómo poder mirar hacia adelante, pero ¿y de las personas que han tenido un pasado fuerte, pero que no reconocen que les está afectando hoy en día? ¿Cómo una persona puede reconocer que sigue viviendo en el pasado y no en el presente? Eso es muy interesante, muy interesante. Lo que nosotros dijimos hace un momento es que usted no va a olvidar 100% el pasado, pero debe de tratar de erradicar los efectos negativos de eso que pasó. Yo creo de todo corazón que uno de los problemas principales que tiene la iglesia al respecto es que nosotros no reconocemos que hay un lugar para el tratamiento psicológico, ¿verdad? Las emociones se enferman, el alma se enferma. Entonces nosotros, si tenemos algo espiritual, venimos donde el predicador para que ore por nosotros y nos libere. Si tenemos algo en el cuerpo, vamos donde el doctor para que nos ayude a superarnos. Pero si tenemos algo psicológico, hay mucho tabú dentro de la iglesia con respecto a la psicología. Y yo creo que tiene que haber en lo absoluto una aceptación a la gente que tiene la destreza y la habilidad de tratar con emociones y con traumas y con heridas. Porque si bien es cierto que en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede sanar cualquier herida emocional de la misma manera que puede sanar cualquier herida física o cualquier enfermedad física, también es cierto que hay veces que Dios escoge procesos por una u otra razón. Y yo creo que una persona que esté siendo afectada por cosas que transcurrieron en su pasado y no haya podido superarla, necesita terapia.
necesita vamos a decirlo así, un doctor de las emociones, ¿verdad? Es imprescindible, porque sin ello, mira, yo siempre le digo a la gente, ok, el gadareno fue libertado, recibe liberación de 2000 demonios, pero cuando el gadareno volvió a su casa, se iba a encontrar con una esposa que había perdido el amor por él. Estoy dando obviamente algo subjetivo y simplemente para poder hacer el punto, pero se iba a encontrar con hijos que crecieron sin él, se iba a encontrar con una esposa que quizás ya se había desprendido emocionalmente, no se sabe cuánto tiempo el gadareno pasó corriendo por ahí, se iba a encontrar con familiares que los rechazan, se iba a encontrar con gente de negocio a la cual él le quedó debiendo real. en la vida real. Entonces, ese hombre iba a necesitar alguien que lo ayudara a tratar con todo esto, incluyendo cómo él se sentía respecto a esto, a todo esto que pasó. Entonces, ahí es donde entra un terapeuta, un terapista, ahí es donde entra una persona que tenga la destreza para guiarnos y ayudarnos, o un coach, alguien que nos pueda guiar y ayudar a dar esos próximos pasos, ¿verdad? Siempre mirando hacia adelante, pero cortando lo que queda atrás. Hay personas que viven siempre en negativismo y todo es una tragedia y todo siempre pensando al mal. ¿Cómo está ligado eso con nuestro pasado y nuestro presente y de qué manera podemos cortar esa parte de nuestras vidas para vivir ese futuro lleno de esperanza que la palabra nos promete? Yo creo que la única manera es sanando. Muchas de las actitudes que nosotros tenemos en el hoy son precisamente un reflejo de situaciones que nosotros tuvimos en el pasado. Se dice que el niño crea su personalidad, sus seguridades o sus temores, ¿verdad? Con todas las otras cosas de 1 a 5 años. Hay personas que fueron abusadas cuando tenían esa edad. Hay personas que fueron abandonadas. Hay personas que fueron sobreprotegidas. Cualquier distorsión de lo que es una paternidad balanceada puede causar ciertas cosas en un individuo que le van a seguir por el resto de la vida, a menos que esa persona sane de estas situaciones que él va cargando, ¿verdad? Entonces, demasiado importante es la sanidad. Nosotros tenemos que reconocer cuando tenemos ciertas situaciones. Señores, yo he visto personas que son incapaces de introspección. Eso es una locura. Que tú le estás diciendo, oye, pero tú has notado que tú eres una persona extremadamente negativa. No, yo no. No, jamás, no. Yo me niego a aceptar eso. Yo creo que sí. Nosotros teníamos un grupo de niños que decían que uno eran del equipo del sí y otro del equipo del no. Sí. Pero es interesante. Y si usted no tiene la capacidad de hacer introspección, decir, caramba, yo voy ya como en mi relación número 14 y no encuentro cómo conectar con nadie. Padre, chequéese, hermano. Vaya a ver qué le está pasando. Usted necesita. Dirían, el mundo está muy mal. Sí, exactamente. El mundo está decayendo, nadie, en la iglesia nadie sirve. No hay amor, no dicen. Hay amor, no, compadre, usted tiene ciertas situaciones que tiene que tratar con ella. A menos que usted no sane, le va a ser muy difícil avanzar a tener un futuro saludable. Usted no puede, ¿verdad?, estar enfermo y que engendrar un futuro saludable. Usted tiene que sanar. Usted necesita cualquier tipo de administración, desde lo espiritual hasta lo psicológico, hasta que usted pueda sanar. Bishop, perdón. El pasado entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, hay un momento de sanidad y es cuando una persona es confrontada con el perdón de Dios. O sea, sea tu pasado, además dice la Biblia, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero como bien dijiste ahorita, pero la gente no olvida. Me recuerda la situación de muchos políticos que le sacan cuando tenían 15 años
en una marcha con la bandera y ya por eso o que cometió una falta. Quemando la bandera. Así de su muchas veces país. somos los pastores muy exigentes y la gente tampoco olvida. Entonces viene siendo entonces el manejo de la carga emocional que tiene, ¿verdad?, nuestro pasado. El manejo de eso es muy personal, porque tú puedes sencillamente buscar el perdón de Dios y hay un ingrediente que es también autoperdonarse uno mismo, porque si no o sea, cómo uno llega a esa convicción, Bishop, de que es un asunto también personal, que tú no tienes que estar exhibiendo lo que hiciste para hallar el favor de la gente y la aceptación de la gente. ¿Necesitamos eso o podemos nosotros enfocarnos, como dice la Biblia, que es el perdón lo que va a traer sanidad? Bueno, vamos a volver otra vez. Vamos a volver otra vez a uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo la virtud y la bendición de tener un encuentro con su papá primero. Y digo la virtud porque si se hubiera encontrado con su hermano mayor, se devuelve. Golpe por los aires, patadas. Oye, a lo mejor se hubiera devuelto el tipo. Porque es que el hermano mayor lo que le iba a decir era, no, tú eres un sinvergüenza, mi papá nunca te va a aceptar, tú eres un, ya sabes, cualquier tipo de cosa. Pero él tuvo la dicha y la virtud de encontrarse con el Padre. Y después que se encuentra con el Padre, vamos a lo que tú dijiste que es de extrema importancia. Tiene la bendición de autoperdonarse, de aceptarse él otra vez. Porque a pesar de que su hermano estaba diciendo todo tipo de babosadas, el tipo no salió a donde el hermano. El tipo le dijo, ay hombre, estás loco chico, yo me voy a quedar aquí, yo estoy feliz. Porque él también hubiese podido salir. Él ni se molestó en salir a arreglarlo con su hermano. Entonces nosotros tenemos que tener, lo que tú dices es extremadamente importante. La autoaceptación, el perdón, es algo muy personal, lo cual me lleva a un punto muy interesante de uno de los problemas principales que tiene hoy la iglesia evangélica, y es el asunto de las redes sociales. Si hubiesen existido las redes sociales cuando Abraham tuvo algo con Agar, cuando David tuvo un tropiezo, cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó, probablemente se le hubiera acabado el ministerio a mucha de esta gente. Sí. Las redes sociales son una maldición cuando son mal usadas y una bendición cuando son bien usadas. Entonces, ¿para qué se están usando las redes sociales hoy? Se están usando para difamar y destruir la vida de un individuo que cometió algún tipo de error momentáneo, y las redes sociales ahora lo hacen permanente. Y tenemos un montón de sinvergüenzas lucrándose de la desgracia ajena, haciendo literalmente dinero. Y los cristianos son tan bobolongos en momentos que aplauden todas estas porquerías que esta gente hace. Es uno de los... Entonces, ¿qué pasa? Muchos hombres cometen errores, pudiesen superar esos errores por medio de la gracia de Dios y pudiesen avanzar en la vida, pero las redes sociales hoy en día traen esto a un plano que jamás les permitirá recuperarse 100% de ese error. Aparte de tu archienemiga, Agripina Lenguemime, que en siendo situaciones que pasan en la iglesia o con algún hermano, no se callan. Entonces, en vez de cubrir el hermano, como dice la Biblia, lo que hacen es difamarlo y integrar a todo el mundo. Lo que pasa es que las redes sociales llevaron a Tremebulsa Agripina Lenguemime a una plataforma global. A una plataforma global. O sea, literalmente las redes sociales le dieron voz a mucha gente que tenía mucho que decir para restaurar la vida de los demás, pero también le dieron voz y plataforma a gente que lo único que hace es destruir, maldecir y hacer daño. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, y yo lo he dicho una y otra vez. La gente tiene un concepto errado entre lo que es bendecir o maldecir.
La gente cree que una maldición es, y os conjuro, eso es caricatura. Maldecir es decir algo malo. Bendecir es decir algo bueno, bien decir o maldecir. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nadie debe de maldecir lo que Dios bendijo. ¿Estamos claros? Eso fue lo que pasó con Balaam. Dios le dijo, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo que tú vas a maldecir algo que yo bendije? Y con María y Aarón también, que hablaron mal de una relación que tenía su hermano con una mujer. Entonces, mira, lo que pasa ahora mismo es que una persona comete un error, puede pasar por el proceso de restauración bíblico, pero las redes sociales y la gente que está mal usando las redes sociales, utiliza ese mecanismo para hacer un error temporario permanente. Decir algo fuera de tiempo habla de no tener las intenciones correctas. A veces decimos las cosas cuando el otro no lo va a asimilar y sencillamente lo estamos diciendo para justificarnos o para decir yo no estoy de acuerdo con lo que pasó. Y lo que podemos hacer es herir, ¿verdad? También yo tengo una pregunta, ya como estamos terminando. Dice la canción de Jesse Velázquez. Allá yo veo. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil? Y ¿cómo que dice? Y olvidar no se puede o no sé. ¿Cómo podría darnos todo como enumerarnos varias técnicas, por decir, así como cuando decimos, bueno, se cura una herida, le lavas, le pones mentolate, le pones una curita y lo destapas cada 6 horas, vamos a suponer, para como poner la tapa al pomo de todo lo que hemos hablado. Muy interesante, pero sea una enfermedad emocional o sea una enfermedad física, el proceso es lo mismo. Toda sanidad se recibe por fe. Jesús lo dijo claramente. La clave de recibir un milagro de sanidad es la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí comienza. Lo primero que una persona tiene que hacer es llenarse de la palabra de Dios, sustituir, ¿verdad?, los conceptos que quedaron como algo tóxico de tu pasado por conceptos nuevos de la palabra de Dios. Se llena de palabra de Dios, se llena de fe y se viene delante de Dios para que el Señor sea el que nos sane tal cual. Como dice, Dios no se ofende porque le digamos cosas feitas. No, absolutamente no, ni se va a sorprender ni siquiera. Pero es como dice la parábola del buen samaritano. Dice que el buen samaritano, que es Jesús, obviamente, ¿verdad?, toma al hombre y dice que sobre sus heridas, lo primero que hace es que las limpia, lo segundo que hace es que aplica óleo y lo tercero es que la cubre. ¿Ok? Las cubre. Y esto es literalmente un símbolo del proceso de lo que es sanar nuestras heridas del pasado. Tenemos que venir, tenemos que tener tanta fe que nos rindamos ante Dios con nuestras heridas del pasado y que Él nos limpie, esto es arrepentimiento y justicia, nos ponga óleo, esa es la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego cubra esas heridas para que no se vuelva a infectar. Y esto es cuando tú llegas a una convicción de que usted ya no tiene nada que ver con esto que una vez lo hirió, con esto que una vez lo dañó. Amén.
Amén. Herramientas prácticas que tú y yo podemos practicar para vivir ese futuro lleno de esperanza que Dios tiene para nosotros. Esto ha sido Focus Group. Muy pronto una nueva edición con nuestro Bishop Rudy Gracia. Bendiciones.